hablando entonces ahora de metaciencia, para dar las últimas bases para que podamos entrar en ese terreno. Ya hablamos de la curva de duplicidad del conocimiento, ya hablamos de los paradigmas y los nuevos paradigmas y la velocidad a los que estos se están dando, y de la legitimización de los nuevos paradigmas o de los nuevos descubrimientos, que pues, antiguamente así se les llamaba. Ya hoy la palabra descubrimiento ya casi está en desuso. Pero hablemos de dos puntos que creo que es fundamental que podamos entrar en análisis para hablar de metaciencia. Uno de ellos es la realidad y el otro de ellos es el tiempo. Pero curiosamente, ambos caminan en líneas de ida y vuelta. Cuando nosotros hablamos de realidad, es algo a veces un poco etéreo hablar de la realidad. Les voy a decir por qué. Porque los componentes de la realidad tienen que ver con el tiempo, es decir, de una forma lineal. Tenemos nosotros una realidad en el tiempo en donde hay una realidad pasada, hay una realidad presente y hay una realidad futura. Pero ven ustedes lo intrincado de la realidad, y es por eso que en muchas ocasiones se da este componente humano dentro de lo que es la egolatría, a veces por falta de comunicación, a veces por cuestiones de idiosincrasia y la mayoría de las veces por cuestiones de autoestima. Bien, qué interesante es este tema de la realidad. Nosotros tenemos una realidad pasada que, valga la redundancia, lo tengo que decir, es real. Y ustedes podrán decirme a mí, a ver Mario, pero es que ahora sí que como la canción, ya lo pasado, pasado. No. Les voy a decir por qué. Porque nuestro cerebro como herramienta y nuestra mente como el que dirige esa herramienta, que es el cerebro, puede traer al presente una realidad pasada. Es decir, cuando nos acordamos de algo. Y ese recuerdo puede ser un recuerdo, voy a tratar de llevarlo, a encajonarlo en dos vertientes nada más. Puede ser un recuerdo bueno o puede ser un recuerdo malo. Si es un recuerdo bueno, esta realidad pasada va a impactar en el presente, en nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, nuestra psique, que representa nuestra alma humana, nuestra conciencia, y que trae a nuestro cerebro un pensamiento negativo, un pensamiento de rencor, un pensamiento de un momento fuerte o difícil, genera liberación de neuromoduladores, ¿sí?, específicos. En este caso, cuando es un pensamiento negativo, que tiene además una frecuencia vibratoria baja, genera liberación, por ejemplo, de adrenalina, de noradrenalina y de cortisol, entre otros neuromoduladores. Y entonces nos duele la panza, dicho coloquialmente, empieza a latirnos el corazón bien rápido, nos ponemos rojos por vasodilatación, nos empieza a doler la cabeza y empezamos todos los músculos a contraerlos. Esto fue una realidad pasada, que teóricamente ya no existe porque pasó, pero en realidad la hacemos presente. Pero cuando el pensamiento es positivo, se libera otro tipo de neuromoduladores. Y entonces la dopamina, que es el fijador del placer, entre otras cosas, se libera la serotonina, que es esta sustancia que también nos ayuda a nosotros a mantenernos en un estado pues, de felicidad, contentos. Se liberan también los péptidos opioides endógenos,
específicamente las endorfinas. Recuerden que hay endorfinas, encefalinas y dinorfinas, y de cada uno de ellos existen diferentes tipos de receptores. Y entonces sentimos maripositas en la panza, nos sentimos como contentos, se nos iluminan los ojos, sonreímos, porque estamos trayendo ese pasado hacia el presente. Es una realidad. Y entonces decimos, te juro que ahorita me acordé como si lo estuviera viviendo. ¿Se fijan? Trajimos el pasado al presente. Pero ¿cuál es la realidad presente? La realidad presente es algo maravilloso, que el gran Ernesto Sábato decía, la realidad presente representa el instante. ¿Qué es un instante? Un instante no podemos catalogarlo en segundos, milisegundos, minutos, no. Un instante es la realidad presente, que hace un instante era pasado y que además va a ser futuro. Hoy mi realidad ya es pasada, pero hace un momento era presente y dije que iba a ser futuro, y ese futuro ya es pasado. Yo no quiero confundirlos, yo quiero sensibilizarlos, porque hoy gran parte de lo que representa la felicidad en el ser humano es lo que los grandes sabios nos han dicho hace miles de años. Vive tu presente. Pero dentro de tu presente, trata de que si vas a traer a tu presente tu pasado, sea solamente para las cosas buenas. Porque además ya no puedes remediarlo si es negativo. Solamente te pudo haber quedado el aprendizaje, si es que dejó algún aprendizaje, ese dolor. Pero también te dicen, trata de no estar trayendo constantemente tu futuro a tu presente, porque ni siquiera sabes si el instante que sigue vas a estar vivo o no vas a estar vivo. Y entonces el gran Ernesto Sábato dice, ¿qué es la vida? La vida finalmente es la suma de los instantes. Y esa suma de los instantes representa la misma eternidad. ¿Qué quiere decir? Que si vivimos el instante, podemos aspirar a ser eternamente felices. Y entonces el concepto del tiempo es sin tiempo. Porque el concepto del tiempo fue inventado por el ser humano para generar una linealidad de los acontecimientos y poder así de esa manera evaluarlos en cada uno de sus momentos. Pero el tiempo en cada uno de nosotros es sin tiempo. Todos ustedes, todos, alguna vez han pasado maravillosos instantes en donde dicen, el tiempo se me fue volando. Todos ustedes alguna vez han dicho, como dice la canción, parece que fue ayer. O como dice el tango, que 20 años no es nada. ¿Se dan cuenta? Esto ustedes dirán, ¿por qué hoy Mario no amaneció, anocheció tan filosófico? No es que haya amanecido, anochecido filosófico. Es que para poder hablar de metaciencia y posteriormente de metaciencia médica, tenemos antes que entender cuál es la composición del ser, porque si no, entonces no entendemos nada. Y para poder entender qué es el ser, antes tenemos que entender cuál es la realidad del ser y cuál es la representación del tiempo dentro de la realidad del ser. Y de esa manera poder entonces hablar de cuestiones exquisitas como representa